Esto suena duro, pero es que pasa tal cual. Hay gente que dice que cuando un niño recién nacido nace enfermo, se atreven a decir que esto pasa porque los padres han cometido algún tipo de pecado y las consecuencias de ese pecado de los padres la lleva el hijo con esa enfermedad. ¿Qué opinas de esto, Jesús? Pues que vuelve a ser una tergiversación del texto y lo sacan de contexto totalmente. Porque creo que es el texto de Éxodo, ¿verdad? Donde dice eso, ¿no? Sí, si no me equivoco, siempre suelen tomar, creo, si no me equivoco, ¿vale? Lo estoy diciendo así de memoria, Éxodo 20, versículo 5. Dice, y visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, yo te pregunto, os pregunto, ¿quién visita la maldad? Dios. Entonces, si es Dios, ¿por qué luchan contra el demonio? Que supuestamente es el que maldice. Primero, es Dios el que visita esa generación. Y ahora dice, de los que me aborrecen. O sea, que era la generación de los que le aborrecen, ¿no? O sea, los inocentes no iban a ser visitados por Dios con maldad. ¿O no? No iban a ser visitados con maldición por su maldad, porque son inocentes. Aquí está diciendo el Señor, de los que me aborrecen les visito con maldición. Es Dios, en primer lugar. Por eso ellos, cuando luchan en esas guerras espirituales, reprendiendo la maldición del diablo, pero es que no es del diablo, es que es de Dios en ese texto, están totalmente equivocados. Luego hay otro texto que sigue ese contexto que creo que dice, los padres comieron las uvas agrias, los hijos tendrán de entera, hablando de la repercusión de los padres sobre los hijos. Pero dice, ya no será más esto, sino que el alma que pecare ciertamente morirá. Hermanos, no hay una transmisión de pecado, sí que hay una transmisión de naturaleza adámica. Eso sí, Pedro nos dice que recibimos una naturaleza caída heredada de nuestros padres, porque no fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La transmisión genética de padres a hijos es una naturaleza caída. Eso es muy distinto a lo que ellos dicen, porque no hay ninguna condenación, no hay ninguna maldición para todos que están en Cristo. En Cristo no hay maldición, no hay condenación. Cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, hermanos. ¿Cómo comprendéis que me va a afectar a mí lo que hizo un antepasado mío? Cuando yo estoy en Cristo, libre de toda maldición, porque Él cargó en la cruz mi maldición, se hizo maldito por mi culpa, para hacerme a mí bendito. Creer esta creencia es, de alguna manera, ofender al sacrificio de nuestro Señor, menospreciar su sacrificio. ¿No creemos que Cristo nos ha librado de la maldición? Entonces, ¿cómo me va a afectar a mí que España en el año no sé cuánto maldijo a Israel? Porque esto lo he escuchado yo. Que España está bajo maldición porque en el año no sé qué, porque claro, ellos, esto es terrible como tergiversan las escrituras. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldice. Entonces, eso lo toman ellos para decir que España en el año no sé cuánto echó a los judíos de España y ahora vivimos en esa maldición que también nos afecta a los cristianos. Por favor, hermanos, pero si Cristo nos ha librado de toda maldición, no hay ninguna condenación. Y sobre todo, ¿qué niño de una pareja cristiana convertida va a salir enfermo como consecuencia de un pecado hereditario? Eso es una falsedad, hermanos. Nuestros niños son benditos. Los niños que nacen en Cristo, en una pareja cristiana, son benditos. Están bendecidos. Eso lo dice la Escritura, gloria al Señor. No recuerdo el texto, pero nos habla de que los hijos son santificados en el creyente. No recuerdo ahora mismo el texto, soy muy malo para recordar las citas, pero si sabéis dónde está, me corregís.
el Hijo es santificado en el creyente, cuando habla de la mujer que se separa del incrédulo, pero que ella, por creer en Cristo, sus hijos son bendecidos en ella, en la creyente. Creemos, hermanos, que nuestros hijos son bendecidos. ¿Por qué hay niños cristianos que nacen con enfermedades? Pues, hermanos, porque es una consecuencia, como hemos dicho antes, de la propia existencia que en esta tierra. Vivimos en una tierra bajo maldición. La tierra está maldita. Y la tierra va a ser liberada a la libertad de los hijos de Dios. Dice la Escritura que la tierra está clamando, que gime con gemidos indecibles, igual que nosotros, deseando la adopción, la redención de lo que Dios nos ha prometido. La tierra esta está gimiendo porque está en maldición. Hermanos, la comida, el oxígeno, todo es contaminante, es ¿cómo decirlo? Es tóxico, todo. Todo nos afecta, hasta el oxígeno. El oxígeno nos oxida. No entiendo mucho de ciencia, pero todos los agentes que hay en la naturaleza vienen en contra de la existencia humana. Por eso envejecemos. Por eso hay tantas enfermedades. Y nosotros que estamos en Cristo no nos vamos a librar de esas enfermedades porque estamos aquí en el mundo. En el mundo tendréis aflicción. Y la enfermedad es una aflicción como consecuencia de vivir en un mundo caído y de tener un cuerpo de humillación, hermanos. Encuentran en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 5, también la Reina Valera dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dice, ¿qué visito? Fíjense en esta palabra que es importante, ¿qué visito? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Vale? Éxodo 34, verso 7 dice algo similar, dice que guarda, hablando de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Gloria al Señor. Entonces, bajo la perspectiva, como decía, arminiana, tenemos que ver que nuestra teología, y nuestra teología basada en la palabra de Dios, amén, enfatizamos mucho dos aspectos. Uno es el libre albedrío del hombre, amén, y luego es la responsabilidad de cada uno de sus propios hechos y pecados, amén. Entonces, viendo que para intentar dar un poquito de cabida a esta teología, la cual pudiéramos decir, bueno, esto como de alguna manera no lo puedes refutar hasta que expones a Cristo, como que intentáramos darle una explicación ambigua, ¿no? No explícita, ¿no? Como se dice, sino que buscáramos, bueno, pero Cristo nos liberta. Sí, por supuesto que Cristo nos liberta, pero es que es el mismo Antiguo Testamento que enfatiza esta doctrina, amén, y da lugar a esta responsabilidad y a este libre albedrío del hombre. Dice un texto clave, Ezequiel capítulo 18, verso 20, dice así, y somos literales, amén, José: el alma que pecare, esa morirá. ¿Amén? Yo creo que con eso ya tenemos base sólida, amén, pero sigue diciendo, dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Y añade, la justicia del justo será sobre él, dice, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, que no necesito irme al Nuevo Testamento y enfatizar la libertad en la persona de Cristo para poder, pues, rebatirles la doctrina de la maldición generacional, sino que la misma palabra del Señor, el profeta Ezequiel, nos da un matiz claro y conciso, y esto sí que es explícito, dando una explicación concreta. El pecado del Padre no caerá sobre el del Hijo, y el pecado del Hijo no caerá sobre el Padre. El impío por su impiedad morirá, y el justo por su justicia vivirá, en el nombre del Señor. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema está que, juntándonos este verso conciso, explícito, juntamente a la teología de la intertextualidad, que no es otra cosa que los paralelos que la palabra de Dios dan sobre ciertos temas, nos vamos a Romanos capítulo 2, verso 6, por ejemplo, dice, el cual pagará cada uno
a cada uno conforme a sus obras, en el nombre del Señor. Enteramente la palabra del Señor se encarga en muchísimos textos, sin extenderme demasiado, de dar responsabilidad al hombre por su propio pecado. Amén. O sea, ni yo soy responsable de los pecados de mi entorno, ni de mi contexto cultural, ni de mi familia, ni de mi nación, ni de cualquier otro contexto en el que tú me quieras ubicar, sino que cada uno es responsable. Amén. ¿Y por qué es responsable? Porque cada uno tiene un propio libre albedrío dentro del contexto de la palabra, para poder, una vez confrontado con el pecado y siendo alumbrado por Dios, determinar si es obediente o es desobediente en el bendito nombre del Señor. Amén. Y hay algo muy importante que es la diana a la que vamos a llegar, amén, y entendemos que la base más sólida, amén, aunque no sea tan explícita, tan directa, pero entendemos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice Gálatas capítulo 3 y verso 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que fuere, amén, colgado en un madero. Entonces, vemos que no hay cabida para entender este texto en una literalidad de una consecuencia espiritual. Y ahora entraremos en ello. Pero no solamente esto, sino que hay una refutación, y ahora voy a ella, amén, que yo hacía dar cuenta, ¿no? Y enfatizar mucho la palabra visitar, ¿vale? Y ahora vamos a la gramática. Y la gramática, yo no soy dado ni versado en el idioma hebreo, ni mucho menos, pero me llamaba mucho la atención la palabra que se utiliza para la palabra visitar, que es poquet, que es de la raíz de pocat también. Bueno, en pocas palabras, tiene varias acepciones, como sabéis que el idioma hebreo es un idioma rico, y las acepciones que contiene esa palabra poquet, esa palabra visitar, hemos dicho que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Esa palabra visitar, esa palabra poquet, también tiene otras acepciones, la cual una sería prestar atención, la cual otra sería supervisar, me llama mucho la atención, supervisar, amén, o de alguna manera traer consecuencias. Entonces, no es lo mismo traer consecuencias que traer castigo, amén. No es lo mismo traer castigo que supervisar. Entonces, cuando nos habla, y es muy específico que en ningún sitio de la palabra nos dice que Dios castigue el pecado del hombre hasta la tercera y cuarta generación, no nos dice esto la palabra, sino que Dios supervisa. ¿Ven? Entonces, ya el mismo contexto de la palabra, de la gramática, nos está dando luz sobre el tema de que no nos está hablando de un castigo espiritual, de que no nos está hablando de un castigo, de un juicio divino a esa tercera y cuarta generación, sino que en su omnisciencia Dios, en su conocimiento anticipado de las cosas, amén, y viendo el contexto cultural y el futuro que arraiga el pecado del pueblo, siendo una nación tan explícita, tan suya, tan cerrada, y entendiendo que hay una dinámica que los padres van a aprender de los hijos, la palabra nos dice que Dios supervisa. En alguna manera nos está hablando de que hay unas consecuencias, evidentemente, del pecado, pero la consecuencia no es un castigo directo divino de parte de Dios, sino que nos está hablando de que un aviso de Dios viene del cielo en la palabra, de que el pecado de los padres, amén, traerá consecuencias a los hijos, incluso llegando a ser seguido por ellos, en el nombre del Señor. Amén. Entonces, esta sería una parte muy importante, y yo creo que con esto ya pues tenemos mucha luz sobre el tema y no queremos darle mucha vuelta, pero yendo a la literalidad, amén, de la palabra, al interpretar textos como hemos leído Ezequiel 18, 20, amén, en el cual dice, ¿no?, que Dios hace responsable al hombre de su propio pecado, que el pecado del padre no va sobre el hijo, que el hijo no va sobre el padre. La literalidad de la palabra ya nos deja en claro de que esa consecuencia del pecado, amén, es ocasionada
por una repercusión, o como dicen los señores, un daño colateral, amén, de ese pecado, pero que no es una responsabilidad espiritual, sino más bien una consecuencia natural, ¿vale? Y esto es algo que quiero enfatizar y creo que es importante, José. No es lo mismo tener consecuencias naturales o consecuencias psicológicas, ¿amén?, que tener consecuencias espirituales o consecuencias eternas. Y este es el punto, ¿no? Que la visitación, el texto de Éxodo capítulo 20, capítulo 34, que nos habla la palabra, no enfatiza y no está hablando de una consecuencia ni eterna ni espiritual, sino que nos está hablando de una consecuencia terrena, una consecuencia humana, una consecuencia psicológica incluso, una consecuencia del contexto histórico, pero nunca una repercusión espiritual en cuanto a que cada uno pagará por su propio pecado en el nombre del Señor. Amén.